vendemos finca rústica a extranjeros y aparte de venderles la finca les ayudamos a establecerse en España. Han venido desde Nueva York, tenemos niños de Holanda, de Inglaterra y bueno, la verdad es que hay gente que ha venido hasta de Corea. O sea que este es un pueblo fronterizo con Cataluña, pero que ha roto todas las barreras posibles, ¿no? Pues sí, porque ya te digo, es que aquí de momento estamos y felices. Tienen carácter más, yo creo que más aragonés que catalán, a pesar de estar tan pegadito a la frontera, bueno, a la comunidad de Cataluña. Aunque ellos me dicen que no hablan catalán, digo, ¿todos qué habláis? Y me dice, pues chapurreado. ¿Este es mi marido? Sí. Te voy a presentar a María José. Salimos de Galicia en el 97, vivimos en Murcia, Tenerife, en Cataluña llevamos 8 años y ahora aquí en Teruel. Muy bien. O sea que para ti las fronteras no existen. No existen. La gente es encantadora y después está la legislación, que es una maravilla y permite pues seguir creciendo, ¿no? Que en los tiempos que corren es bueno. En ese sentido, ¿mejor que a 7 kilómetros que ya tenemos Cataluña? Sin ninguna duda. Mucho mejor Aragón. Mucho mejor Aragón. Mucho mejor. Aragón creo que es como lo llaman los de marketing, un océano azul, ¿vale? Que donde hay muchas cosas que se pueden hacer y aparte se permiten, que es lo bueno. La máquina, ¿os acordáis que nos contó? Aquí es cuando nos trae. Eso es la máquina operadora, ¿no? The grapes, yeah, and the tracks. Abel, director del CRA Algars aquí en Arenys. ¿Cuántos años llevas aquí ya? Pues este es el segundo año como director, el tercero como maestro tutor en Arenys y el quinto en la comarca del Matarraña. ¿De dónde eres? Yo soy de Zaragoza. ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando llegaste aquí a esta parte? Primero el paisaje, que es alucinante. Y segundo, pues lo sabéis vosotros también por el idioma. Es una zona de un idioma curioso. Tenemos Tarragona al lado. La escuela tiene una hora de lengua catalana, es optativa, para que los padres, las familias decidan si los niños lo hacen o no. Y está incluida dentro de nuestro horario normal de clase. Llego a las... ¿Te ha pegado ese acento, eh? No, a mí no. ¿Tú sabes catalán, Abel? Yo no. Pues habrá que aprenderlo, ¿no? A lo mejor si algún rato me pondré. Pero bueno, con paciencia. La cuestión de momento es que los voy entendiendo y eso también es un paso. Me parece bien que mires la película, pero dentro de un momento miraremos mi serie de TV3. A ver, dentro de un ratito. ¿Vale? ¿Se puede? Pasa, pasa. Hola, ¿qué tal? Mira, aquí estamos mirando la televisión. ¿Y él es? Mi marido, Josep. Él es Josep. aragonés. ¿Cómo va? Muy bien, ¿me puedo sentar? Siéntate. Sí, te puedes sentar. Oye, ¿cómo le llamas Josep si es de Aragón? Bueno, pero yo siempre le he llamado Josep. ¿Ah, sí? Sí, mi abuelo también se llamaba Josep. ¿Y de dónde era tu abuelo? Pues mi abuelo era natal de aquí del pueblo. De Arenys. ¿Y aún así, Josep? Sí, sí. ¿Y aquí hay guerra por el mando que estaba viendo que estaba en... Es que dentro de un momento hacen mi serie en TV3. ¿Y él ve Aragón Televisión, la Ve película del oeste? de Aragón Televisión. Compaginamos. Sí, sí. Este es el secreto de un matrimonio de tantos años. Muy bien. Pues sí. Hombre, claro. Sí, sí, Eso desde faltaría, luego. eso faltaría. Entre catalanes y aragoneses. Y aragoneses. Pues sí. Claro que Nos sí. entendemos muy bien. ¿Dónde os casasteis? En Tortosa. ¿Os casasteis allí? Sí, de donde es la novia, uno se casa, ¿no? Por lo menos Bueno, antes. Antes, ahora ya no tanto, Antes, ¿eh? ahora es muy diferente ya. Vosotros os casasteis allí y el régimen es diferente al de aquí, de Aragón, ¿no? Sí, sí. Allí es separación de bienes cuando te casas Sí. allí. Y aquí es todo de todos. Sí. Lo suyo mío, lo mío suyo. ¿Ya tenéis nietos o no? Sí, tenemos Tenemos mira, una nieta. una preciosidad. Tenemos una nieta. Anael. Bueno, Sí. que se os cae la baba, ¿no? Sí, pues, Vienen es hoy. verdad. Ya tenéis este pueblo muy bien arreglado, ¿eh? Pues sí, mira, yo antes era alcaldesa de Arenys de Lledó. ¿Y qué te llevó a ser alcaldesa? Pues nada, llegué aquí, había un amigo de mi marido y cuando había de cambiar la candidatura me dice, oye, ponte tú que eres muy decidida. Y yo pues no me corté, no me lo pensé 2 veces. Somos buena gente todos, los catalanes y los aragoneses. Elia. Me sorprende, Elia, que aquí, esta peluquería, en pleno Teruel, porque esto no deja de ser Teruel, se llama Dit y Fet. Sí, pues mira, porque es una expresión así muy típica aquí y me hizo gracia y mira. Dicho y hecho. De hecho, lo fue pusiste. una cena entre amigos que salió el nombre y mira. Aparte de los del pueblo, también viene gente de alrededores, de Claro. Tarragona, de Teruel, de todas partes. No me extraña que tengáis este acento, porque es que a mí ya, en todo este tiempo que llevo con vosotros, solamente unas horas, a mí se me ha quedado ya casi. Te dejo con este buen humor Hasta que cuando tienes. quieras. Que vaya muy bien. Venga, gracias. Adiós. Hasta luego. Apenas 500 metros separan las ventas francesas de las aragonesas. Parece que estamos en el mismo pueblo, pero no se engañen, porque la frontera, aunque virtual, existe y los vecinos de uno y otro lado han encontrado la fórmula para sacarle partido. Mariano. Hola, ¿qué tal? Vecino de Sallent. Sí, de toda la vida, sí. Y anteriormente contrabandista también. Hombre, pues aquí en Sallent el contrabando era un suplemento